El 23 de noviembre que el Señor nos permite poder estar juntos. Después del estudio de la palabra del Señor, voy a dar lectura a los comentarios, a los saludos que ustedes nos están compartiendo, pero desde ya muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más que decir, mis queridos, en esta hora quiero compartir con ustedes de la palabra del Señor y por favor acompáñame al Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 14, Marcos capítulo 14. Vamos a mirar juntos desde el versículo 53 en adelante. El tema que hoy vamos a tratar en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versos 53 en adelante, le he titulado El juicio religioso del siervo de Jehová. En la mayoría de las Biblias aparece como Jesús ante el concilio. Vamos a mirar juntos versos 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Dice el verso 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Observa el verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser indigno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle: profetiza. Los alguaciles le daban bofetadas. Interesante o difícil, diría yo, relato que tenemos en el día de hoy. En Marcos capítulo 14, versos 53 al 56, vamos a considerar juntos el juicio religioso del siervo. Quiero comenzar el tema en el día de hoy citando el Antiguo Testamento, la instrucción que Dios dio por medio de Moisés a la nación de Israel cuando ellos entraran a poseer la tierra prometida. Esta instrucción, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, verso 18 al 20, tiene como finalidad darle autoridad y consejo a quienes serían los oficiales que tendrían a cargo el gobierno de la nación de Israel. Presta atención, Deuteronomio capítulo 16, verso 18. La palabra del Señor dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tu tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio capítulo 16, verso 20 dice: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estas fueron las instrucciones que Dios dio por medio de Moisés a quienes tendrían la responsabilidad de ejercer juicio en la nación de Israel. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el sistema religioso o que gobernaba el aspecto civil y la conducta se llama el Concilio del Sanedrín. Esta palabra Sanedrín, palabra que proviene del griego que significa sentarse juntos, sentados juntos, y como dice MacArthur, presta atención, abro comillas, a pesar de haber sido fundada sobre los principios establecidos en la ley mosaica,
Para la época de Cristo, el Gran Sanedrín se había vuelto bastante corrupto, tanto en lo religioso como en lo político. Para en este caso es interesante para proponer, para que lo tengamos un poco en perspectiva con respecto a esto. Era muy importante para este concilio prestar siempre mucha atención al testimonio. Dios exigió por la ley por lo menos 2 testimonios. Y ahora es interesante, en el Decálogo, en capítulo 20, verso 16 de Éxodo, Dios dijo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De hecho, la falsa acusación dentro de la nación de Israel en un proceso judicial se sentenciaba con la pena equivalente a la búsqueda de la causa o de la acusación. En Deuteronomio capítulo 19, versos 16 y 19 dice lo siguiente: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si es que el testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de medio de ti. Cito estas palabras porque el Sanedrín en el tiempo del Señor Jesucristo era responsable de juzgar estas situaciones. Ahora, era la Corte Suprema de Justicia en aquel tiempo. No tenían el derecho a matar, a asesinar o aplicar pena de muerte, pero en asociación con la autoridad romana, ellos podían recomendar y finalmente Roma tomar la decisión. Con esto en mente, Dios había instruido claramente lo que debían hacer y cuidarse muy bien del falso testimonio. Ahora, con esto en mente, quiero que prestemos atención al juicio religioso de nuestro Señor Jesucristo, del siervo de Jehová. Y lo primero que quiero que observes es cómo el Señor Jesús comparece ante el Sanedrín. Verso 53. Al observar con esta información de Deuteronomio, miremos juntos, prestemos atención al juicio religioso de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con verso 53, donde Jesús comparece ante el Sanedrín. Dice el texto: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Marcos se concentra en la segunda parte del juicio de Jesús. Es en Juan capítulo 18 que primero es llevado Jesús ante Anás. Aquí Marcos se concentra en la segunda parte del juicio de Jesús. Ahora, este grupo religioso, el Sanedrín, tienen que tomar una tremenda decisión. Ahora, antes de tomar una decisión, ellos debían evaluar el caso, la situación. Pero es evidente en el caso del Señor Jesucristo que antes de escuchar al testigo, la acusación o la defensa, ellos ya tenían predeterminado un juicio. Su juicio público básicamente es una farsa. Tras el fallo, por ejemplo, si en el fallo, en la costumbre hebrea, si el fallo era pena de muerte, el Sanedrín, el grupo, debía tomarse un día antes de la sentencia y buscar en oración discernir por si hubiese la posibilidad de un acto de misericordia. Eso es lo que estipulaba, lo que se enseñaba. Aparte de eso, jamás podían tomar una decisión de muerte previo a las celebraciones, previo a una fiesta. ¿En qué contexto estamos acá? En medio de la Pascua. Siempre estas sentencias eran con público. Siempre eran al mediodía con testigos para que fuese claro el juicio. Todo esto no existe en el caso del Señor. Es un grupo selecto, es el Sanedrín nada más. No hay defensa, no es al mediodía, no hay testigos, no hay misericordia. No se está esperando el día de reflexión para tomar la decisión y tampoco se está respetando que viene la Pascua, están en medio de una actividad religiosa. Por lo tanto, no le era permitido al Sanedrín tomar esta decisión. Ahora, el proceso judicial que contra Jesús
tiene dos partes, dos fases. La primera fase tiene que ver con el aspecto religioso. La segunda fase tiene que ver con el aspecto secular, la autoridad romana. En el aspecto religioso, en su primera fase, hay tres partes. Se presentan ante Anás, luego se presentan ante Caifás y finalmente ante el Sanedrín. Tres partes. Con respecto al proceso en el área secular, primero lo presentan ante Pilato. Pilato se lo envía a Herodes Antipas y Herodes Antipas se lo devuelve a Pilato y Pilato finalmente sentencia a muerte a Jesús. Todo lo que está ocurriendo, sin duda alguna, es el cumplimiento del plan eterno de Dios. La redención del hombre, tu redención y mi redención. Pero el juicio es un juicio falso, con falsas acusaciones, un falso proceso. Observa conmigo el texto, dice verso 53, Jesús comparece ante el Sanedrín. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, en este caso es Caifás, porque él era el presidente, el principal del Sanedrín. El Sanedrín se componía de 71 personas y la cabeza principal era el sumo sacerdote, en este caso, en este momento es Caifás. Antes lo fue Anás, suegro de Caifás. Vemos acá entonces, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Este grupo formaba la Corte Suprema de Justicia, los responsables de velar por el bien espiritual de la nación. Los evangelios nos dejan ver el celo que estos hombres tenían y la única intención antes de darse inicio al juicio, ellos ya tenían una sentencia, ya que habían acordado con anterioridad darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que este grupo no aceptaron la autoridad de Jesús, no aceptaron sus enseñanzas, cuestionaron su capacidad de hacer milagros, fueron incapaces de reconocer que todo lo que Jesús hizo era en cumplimiento a la enseñanza profética, a la esperada promesa desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento de la venida del Mesías. Estaban ahí sencillamente para condenarle. Sabemos que el proceso es falso, por lo tanto, si el proceso es falso, tienen que buscar una causa probable, pero que también tiene que ser falsa. Vemos cómo Jesús comparece ante el Sanedrín, verso 53. Observa conmigo ahora el verso 54. Marcos, en medio de la narrativa, como por así decir, hace un paréntesis y nos habla acerca de Pedro. En segundo lugar, verso 54, Pedro contempla de cerca la situación. Recuerda que el Señor le ha dicho a los discípulos que van a escapar. Pedro dice, yo no te voy a negar. El Señor le dice, tú me vas a negar. Jesús se lo lleva para orar, pero él no pudo resistir ni siquiera una hora para apoyar al Señor Jesucristo en oración. Pero le vemos ahora entre esa mezcla de vergüenza, preocupación. Marcos nos dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Están en el patio de la casa de Caifás. Y a modo anecdótico, Marcos nos dice que él estaba ahí observando, estaba en el patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Fósforos es la palabra fuego acá, y casi es la idea de que tratando de ocultarse, aún la luz del fuego iluminaba su rostro, y ya vamos a ver qué es lo que ocurre, lo que el Señor Jesucristo le anunció, que finalmente todo su heroísmo de estar ahí sentado frente a los enemigos, finalmente su heroísmo se carcomería finalmente él negaría a nuestro Señor Jesucristo. Erosión en su firmeza finalmente. Retomemos la historia entonces. Hemos visto Jesús comparece ante el Sanedrín, verso 53. Vemos en el hecho anecdótico, Pedro contempla de cerca la situación. Observemos ahora, el Sanedrín construye una falsa sentencia, verso 55, una causa probable. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Recuerda cuál fue la responsabilidad, lo que Dios había dictaminado en la ley a través de Moisés.
lo que decía con respecto a las falsas acusaciones. Pero aquí vemos que los principales sacerdotes, cegados por el celo, por el rencor, la molestia, están buscando testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Lo que realmente están haciendo es una simulación de un juicio, buscando desesperadamente una causa probable para darle muerte. Sin acusación no puede haber una ejecución. De esta forma se cumple lo que Juan capítulo 1, verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ya que a través de sus líderes religiosos, de esta autoridad máxima, la Corte Suprema de Justicia hebrea en Jerusalén, voluntariamente deciden rechazar a su Mesías. Es por eso que Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los principales sacerdotes, el concilio, están buscando la forma, un testimonio para entregarle, pero no lo hallaban. Esto no me hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 46. Tú conoces el capítulo 8, ya que en el verso 32 Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los judíos reaccionaron mal porque ellos dicen: nosotros no tenemos ningún amo sobre nosotros. En ese contexto Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 8, verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No lograron encontrar causa probable las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre dijo la verdad y nadie podía acusarle, solo inventar falsas acusaciones. Es por eso que Jesús se presenta en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 como el testigo fiel y verdadero. El Sanedrín construye una falsa sentencia, una causa probable, buscan una causa probable, verso 55. Al mirar el verso 56 vemos las complicaciones en el proceso. En la búsqueda de testimonio, y según la ley se enseñaba y según la práctica, uno debía dar un testimonio, luego otra persona venía y daba otro testimonio. No siempre estaban juntos los dos testigos para dar su información, pero la ley decía que si se levantaba una acusación debía demostrarse por lo menos con 2 o 3 testigos. Observa el verso 56, las complicaciones en el proceso. Primero están buscando una causa probable. Ahora en verso 56, las complicaciones en el proceso, porque muchos decían, presta atención, falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. No hay evidencia. El testimonio de los falsos solo evidenciaba una sola cosa: la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contraste? Un sistema corrupto frente a una persona santa y veraz como nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá el Sanedrín construye una falsa sentencia. Buscan una causa probable. Las complicaciones en el proceso, versos 57-58, la calumnia de 2 testigos falsos. Calumnia de 2 testigos falsos, y todo el Sanedrín lo sabe. Ellos conocen la ley, ellos saben lo que deben hacer frente a un falso testimonio. Recuerda que Dios en sus mandamientos les había dicho: no vas a levantar falso testimonio en torno a una persona. La ley claramente establecía, Éxodo capítulo 20, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero observa lo que ocurre en verso 57 y 58. Entonces, dice el verso 57, levantándose unos, dieron, mira lo que dice, falso testimonio contra él. Según la ley, la acusación no es válida. No hay 2 testigos veraces. Mateo dice lo siguiente en el relato paralelo, en el capítulo 26, verso 60. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, se pusieron de acuerdo. Estos hombres están dispuestos a mentir, a fabricar un delito para buscar una sentencia capital. Prestemos atención al testimonio de ellos. ¿Qué es lo que ellos dicen? Verso 57 al final. O el verso 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, contra el Señor Jesucristo, diciendo, verso 58, nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Ok, es cierto,
Jesús había dicho estas palabras. En Juan capítulo 2, verso 19 lo tenemos, pero hace 3 años atrás, casi al comienzo de su ministerio. Y en ese momento Jesucristo no se estaba refiriendo al templo, a la destrucción física del templo. Sí sabemos que en Marcos capítulo 13 el Señor profetizó que vendría un momento en que el templo sería destruido. Pero ellos están citando las palabras de hace 3 años atrás y sacando completamente a Jesús de contexto, porque Jesús estaba anticipando su muerte, porque en 3 días el Señor levantaría el templo, es decir, el Señor resucitaría. Todos saben que son testimonios falsos. Observa el verso 59, la contradicción en la acusación, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es cierto, Jesús habló a sus discípulos que destruiría el templo, pero Jesús había declarado 3 años antes que el templo sería destruido y que el Señor lo volvería a levantar y que estaba hablando de su persona por medio de la resurrección. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, a pesar de la falacia. A pesar de la falacia, el fracaso es evidente porque están frente a una persona que es fiable, la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, este proceso evidenciaba una abierta violación a la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 19. ¿Por quiénes? Por aquellos que supuestamente eran los guardianes de la ley de Dios, los líderes espirituales de la nación de Israel, los conductores oficiales de la adoración, el sumo sacerdote, los fariseos, los sacerdotes, todo el sistema religioso está en ese momento, en ese lugar. Hemos visto cómo Jesús comparece ante el Sanedrín. Hemos visto cómo Pedro contempla de cerca la situación. Hemos visto al Sanedrín construyendo una falsa sentencia. Observemos ahora el verso 60 y 62. El sumo sacerdote cuestiona con sagacidad a Jesús. En este caso el sumo sacerdote es Caifás. Estamos en su casa. Es la segunda parte del proceso del Señor Jesucristo. Observa conmigo la confrontación del sumo sacerdote. Dándose cuenta, Caifás, que no prosperan las acusaciones, que los testigos que traen no concuerdan en sus argumentos, por lo tanto no hay causa probable, con violencia este personaje se levanta. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, observa, pregunta a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué qué testifican estos contra ti? Tomando uso de la acusación, le hemos oído que va a destruir el templo y que va a levantar otro diferente. La falsa acusación no ha prosperado lo tanto Caifás, el líder principal del Sanedrín, basado en falsa acusación, va a atacar al Señor cuestionándole. ¿No vas a decir nada? ¿Te vas a quedar callado? ¿Vas a guardar silencio? ¿Qué dices con respecto a esto? Dice el verso 61, mas él callaba y nada respondía. ¿Por qué no dice nada el Señor Jesucristo? Porque Él conoce la profecía, porque Él sabe que en este punto Él está camino a la muerte, a la vía dolorosa, el plan de redención a cumplirse. Y de hecho, el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 7 dijo lo siguiente, Jesús lo sabía muy bien. No hay necesidad de parte de Jesús de alegato, su silencio evidenciaba su inocencia. Jesús conocía que Isaías había escrito acerca de él lo siguiente, Isaías 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué interesante que es todo lo que está ocurriendo en estos momentos, a pesar de la mala motivación, de un celo falso, de envidia, lo que está ocurriendo es el plan de Dios, es el cumplimiento de la profecía. Observa ahora la comprensión acerca del Mesías. En esta pregunta retórica que va a hacer Caifás, es interesante porque él es lo que va a decir ahora, es la única verdad que va a decir en todo el relato, en todo el argumento, o mejor dicho, en todo este falso proceso de condena hacia la persona de Jesús. Observa la comprensión acerca del Mesías. El sumo sacerdote, observa,
le volvió a preguntar. Insiste. ¿Por qué razón? Porque con sagacidad él quiere que Jesús haga un pronunciamiento público para que a través de las propias palabras del Señor Jesús él levante causa probable de sentencia. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Es interesante que Mateo, en su relato paralelo, en el capítulo 26, verso 63, Mateo dice lo siguiente: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Vemos acá interesante lo que Caifás está haciendo a través de esta pregunta. Él está reconociendo, a pesar que no lo reconoce, él está reconociendo que las escrituras hablan acerca del Mesías. Y la pregunta es: ¿eres tú realmente el Mesías? Y observa en segundo lugar, de acuerdo al Salmo 110, verso 1 y 4, David reconoce que el Mesías, su Hijo, el que viene, es también Dios. Es por eso que aquí vemos que Jesús también es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Mesías acá. ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú acaso el Hijo de Dios? Ahora, Jesús ya había hecho estas afirmaciones, pero la audacia de Caifás espera que ahora Jesucristo lo afirme, que se autoproclame Mesías, que se reconozca como Hijo de Dios para acusarlo de blasfemia. Observa el verso 62. El Sanedrín construye toda una falsa sentencia. Vemos ahora que el sumo sacerdote cuestiona con sagacidad a Jesús. La confrontación del sumo sacerdote, la comprensión acerca del Mesías. Observa el verso 62, la confirmación de Jesús acerca de su persona. Presta atención. Ahora Jesús va a dar respuesta. Y lo primero, verso 62, que es importante y clave. Lo primero que va a decir nuestro Señor Jesucristo es: y Jesús le dijo, yo soy, ego eimi. Esta fórmula la conocemos. Es la forma por la cual Dios se reveló a Moisés. Cuando Moisés pregunta: si yo voy a ellos, a tu pueblo, ¿en nombre de quién iré? Y Dios le contesta: ve y anda y diles, yo soy el que soy, te ha enviado. Jesucristo está reconociéndose acá como Jehová, como el Jehová del Antiguo Testamento. Cuando estudies la manifestación del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová habla en nombre de Jehová. El ángel de Jehová habla como Jehová. El ángel de Jehová habla porque es Jehová, es la persona de Cristo Jesús. Y Jesús le dice, yo soy. Luego y veréis al Hijo del Hombre. Eso es una expresión mesiánica. De Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Es una expresión mesiánica. Los hebreos, la nación de Israel, que conocen la ley de Dios, que conocen la palabra de Dios, que conocen el Antiguo Testamento, saben que Jesús está proclamando a sí mismo el Mesías. Y veréis al Hijo del Hombre. ¿Cómo? Sentado a la diestra del poder de Dios, que es una descripción de la posición del Mesías, de la posición de Jesucristo, de la posición de Jesús como Dios. Recuerda el Salmo 2, que Dios, parado frente al monte de Sión, le dice, pídeme que te daré por herencia las naciones. Observa, y Jesús le dijo, la confirmación de Jesús de su persona. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, que describe posición y autoridad como Dios, y viniendo ¿en qué? En las nubes del cielo. Es una declaración mesiánica como juez del universo. Recuerda que Dios en la antigüedad manifestó su presencia, manifestó su gloria, manifestó su Shekinah, llenando el tabernáculo, llenando el templo con una nube, la nube de la gloria de Dios. Jesucristo está diciendo que un día Él vendría como Mesías en una nube de gloria y que les juzgaría a ellos. Jesús sabía que esa declaración, lo que Jesús estaba haciendo era sellar su sentencia de muerte.
Pero a la vez Él está afirmando que no solo va a morir, sino que Él también va a resucitar. Y cuando Él resucite y regrese, todos ellos comparecerán ante Él, porque Él será el juez del universo, les condenará a ellos. Vemos aquí una anticipada mención de su resurrección al advertirle del juicio final que ellos enfrentarán. ¿Cómo era de esperarse? Versículos 63 y 64. Dice el texto, mira, el concilio finalmente condena a Jesús. Jesús comparece ante el Sanedrín, verso 53. Pedro contempla de cerca la situación, verso 54. El Sanedrín construye una falsa sentencia, versos 55 al 59. El sumo sacerdote cuestiona con sagacidad a Jesús, buscando acusarlo con sus propias palabras. Versos 63 al 64. El concilio condena a Jesús. Entonces, tras la confesión de Jesús, de su persona, de su venida, de su obra, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, un acto, yo diría que es una actuación de indignación hipócrita. Él está interpretando un rechazo hacia la afirmación de Jesús. Déjame decirte algo. De acuerdo a Levíticos capítulo 21, verso 10, era prohibido por Dios que un sumo sacerdote rasgara sus vestiduras. A Caifás no le importan las escrituras. Es un acto de aparente indignación. Y observa, y dijo, y esta es una pregunta retórica, él no está esperando respuesta. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? La pregunta retórica es para señalar que el caso ya estaba cerrado. La acusación es blasfemia. Según la ley de Levítico capítulo 24, verso 16, según lo que Dios estableció, y aquel que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esas fueron las palabras de Dios. Y Él está acogiéndose ahora a la ley y está aplicando esta sentencia. Verso 46. ¿Habéis oído la blasfemia? Esas son las palabras de Caifás. ¿Ya lo oyeron? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Nuevamente otra retórica. Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué razón? Por blasfemia. Porque hay, pero aunque justificable la acusación, es falsa. Justificable en el hecho que se están amparando por la ley y bajo la ley una blasfemia debe ser culpada con la muerte, aunque justificable, la acusación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque nuestro Señor Jesucristo no está diciendo ninguna mentira. Porque Jesucristo, gloria a Dios, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Dos cosas que quiero que destaques acá. Primero, la afirmación de Jesús como Dios. ¿Lo tienes? Él ratifica que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. En segundo lugar, la ceguera espiritual de la nación. ¿Lo ves acá? Y esta ceguera no es de este momento. No es ahora, no es en el momento de Cristo hace 2000 años atrás, en el año 30, 33 después de Cristo, sino que esta ceguera en cierta forma es la actitud continua desde el momento en que Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios tuvo que castigar esa generación. La nueva generación que entró con José a la tierra prometida en el tiempo de los jueces tuvieron que ser castigados. Luego en el tiempo de los reyes tuvieron que ser castigados. Cuando el reino se divide, 10 tribus del norte desaparecen y Dios se divorció de esas 10 tribus del norte. Y las 2 tribus del sur también fueron llevadas cautivas. Y cuando ellos regresan e intentan adorar al Señor, le entregan lo peor a Dios en adoración. Es por eso que Dios guardó silencio por 400 años. Juan el Bautista aparece y la nación de Israel consiente en su muerte. Y ahora Jesús, evidenciando que Él es el Mesías, que Él es el Rey, la nación de Israel también le rechaza por medio de sus líderes.
Vemos la afirmación de Jesús como Dios, pero vemos también la ceguera espiritual de la nación. Ahora, a modo de una aplicación, nosotros no estamos tan lejos de esta condición, porque por un lado le decimos te amo, es todo lo que puedo decir y que amamos a Dios, y por otro lado nuestras decisiones revelan algo completamente contrario. Observa el corazón horrendo del ser humano. Engañoso es el corazón y perverso. Y Dios dice de la Escritura, desde que nace el hombre solo busca el mal. Observa el verso 65 para cerrar nuestro tema en el día de hoy. Mira la crueldad contra Jesús. Y algunos comenzaron a escupirle. Presta atención al cuadro. Estamos frente a la Corte Suprema de Justicia, que deben buscar la verdad, que debe haber justicia, que debe haber equidad, que deben amar la verdad y que tienen que amar también la misericordia. Pero vemos acá en un acto vergonzoso, maltrato físico. Escupir era un acto de insulto, de desprecio, enseñado en el Antiguo Testamento. Como Isaías 11 decía que el Mesías juzgaría aún sin ver, en una falacia. Y dice el verso 65, y a cubrirle algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos, para preguntarnos, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Profetiza. Este es un acto sarcástico de irreverencia, de burla, de mofa. Ellos se están burlando de la omnisciencia divina. Jesucristo sí sabe quiénes le está maltratando. Él lo sabe muy bien porque Él es Dios, pero decidió guardar silencio por amor por ti y por mí, para cumplir el acto de la redención. Tras esta accionar vergonzoso, Jesús es llevado a la guardia del templo, y los alguaciles le daban también ¿de qué? De bofetadas, que es otra expresión de rechazo, de repudio. Siguieron con el maltrato físico. Ultrajando a Jesús, padeció de manos del Sanedrín y también de la guardia del templo. Marcos 10, versos 33 y 34 describe que Jesús anunció que esto iba a ocurrir con él cuando se lo dijo a sus discípulos. Leo en Marcos capítulo 10, versos 33 y 34. Y aquí subimos a Jerusalén, le dijo Jesús a sus discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y lo encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús, el siervo, el juicio religioso del siervo de Jehová. Quiero cerrar este estudio en el día de hoy citando el comentario de MacArthur. Él dice lo siguiente, abro comillas: Caifás y sus compañeros miembros del concilio pudieron haber juzgado a Jesús una noche, pero ellos estarán delante del glorioso trono divino para enfrentar juicio eterno. Al igual que ellos, todo pecador que rechaza a Cristo un día enfrentará el castigo por su incredulidad. No obstante, fue por el bien de los pecadores que Jesús soportó esas mismas hostilidades, para que todos los que acepten en fe al Salvador puedan escapar a ese juicio y recibir el regalo de la vida eterna. Fue por nosotros que su vida dio. Fue por nosotros que Él murió, fue crucificado, pero fue por nosotros que Él también al tercer día resucitó. El juicio religioso del siervo. ¿Por qué pudo enfrentar Jesús en silencio este momento? Porque ya obtuvo la victoria en Getsemaní. Ya está caminando con paso firme hacia el Gólgota para dar su vida por ti y por mí. Al Señor sea la gloria. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por esta oportunidad que nos concedes de mirar este relato tan interesante, esta obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Qué increíble cuadro de amor y de misericordia. Te agradezco, Señor, buen Dios, por esa obra consumada, por la decisión del Hijo,
porque a través de Él hoy tenemos paz para contigo. Buen Dios, ayúdanos ahora a ser fieles, a imitar a Cristo, a seguir sus enseñanzas y como el libro a los Hebreos nos enseña, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Recibe, buen Dios, tú la gloria y también nuestro agradecimiento a la persona preciosa de Cristo Jesús, a quien sea el imperio, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.